Problema 1028. Determina la ubicación Y barra del centroide del área de la sección transversal del canal y después calcule el momento de inercia del área con respecto a este eje. Nos están preguntando cuánto vale el Y barra. El Y barra es la ubicación del centroide, la coordenada centroidal, la altura del centroide. Entonces, para determinarla, ¿yo qué utilizo? Utilizamos el primer momento con respecto al área. Entonces, la coordenada en Y del centroide es igual al primer momento con respecto al área. Mire que Y está elevado a la 1, por eso se conoce como el primer momento, sobre la integral de área. Que como voy a dividir esto en figuras geométricas básicas, esto se reduce a la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. ¿En qué figuras geométricas básicas lo voy a reducir? Pues lo voy a reducir en un rectángulo rojo externo. Tendríamos un rectángulo rojo menos un rectángulo azul. Así vamos a calcular la ubicación del centroide. Entonces, esto es igual, a ver, área del rectángulo rojo, pues 350 por 250, 350 por 250. O si quieren podemos hacer una tablita, acá la figura, acá la ubicación del centroide, aquí el área y luego Y por el área. Entonces, nuestra primera figura es el rectángulo rojo. Todo lo estamos midiendo desde el eje, desde la base, ¿sí? Ese rectángulo rojo tiene una base de 350 y una altura de 250 milímetros. Y su centroide está ubicado en toda la mitad. Entonces, el centroide, el Y, vale 250 medios, o sea, 125. El área es base por altura o altura por base, 250 por 350, 250 por 350, 87.500. Vale esa área, 87.500 milímetros al cuadrado. Y luego el Y por el A. Entonces, Y por el área son 125 por 87.500. Esto nos da 10.937.500 milímetros al cubo. Y ahora le vamos a restar el rectángulo. Aquí viene el rectángulo. Base del rectángulo. 350 menos 50 menos 50, 250. Altura del rectángulo azul. 250 menos 50, 200. Centroide en toda la mitad. ¿Desde dónde estamos tomando medidas? Desde un eje que pasa por acá. O sea, el Y hay que medirlo desde este eje negro. Desde este eje que hay acá. Eso vale Y. Entonces, yo sé que esta distancia de acá hasta acá es la mitad de 200, o sea, 100. Y este pedacito de acá hasta acá vale 50. Por tanto, el Y es 150. El área es negativa porque estamos restando, estamos quitando ese rectángulo azul. El área es base por altura, 250 por 200, 50.000. Ahora, Y por el área, 150 por 50.000, esto me da menos 7.500.000. Ya podemos realizar nuestra suma. La suma de las áreas son 87.500 menos 50.000, 37.500 milímetros al cuadrado. Y la suma de Y por A, que es 10.937.000 menos 7.500.000, esto nos da 3.437.000
500 milímetros al cubo. Listo. Entonces nos queda que el Y barra es igual a la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de los A sub I. Esto es 3.437.500 sobre 37.500. Esto nos da 91.6 periódico milímetros. Esa es la ubicación del centroide, ¿sí? Eso vale Y barra. Esa es la primera parte del ejercicio. Ahora, ya tengo ubicado este eje X. Ahora, ¿qué me piden? Me piden calcule un momento de inercia con respecto a ese eje X, ¿sí? Ya que conoce cuánto vale Y barra. 91.6 periódico milímetros. Entonces voy a hacer lo mismo. El momento de inercia con respecto al eje X centroidal es igual al momento de inercia del rectángulo rojo, ¿sí?, menos el momento de inercia del rectángulo azul. Entonces píllele, verá. Vamos a hacer un zoom y vamos a poner más grande este rectángulo rojo y más grande también el rectángulo azul. Resulta que el rectángulo rojo, el centroide está acá. El rectángulo azul, el centroide está acá. ¿Listo? El centroide del rectángulo rojo está a una altura de 125 milímetros. Y la del rectángulo azul está a una altura de 150 milímetros. Pero el eje que me están pidiendo, desde el cual me están pidiendo calcular el momento de inercia, está a una altura de 91.6. O sea, el eje pasa por aquí por debajo, tin, y pasa por aquí por debajo, tin. ¿Sí la ven? En ningún caso el eje negro pasa por el centroide de ninguno de los dos rectángulos, ni del rectángulo rojo ni del rectángulo azul. Entonces, ¿qué me toca hacer? Teorema de ejes paralelos, ¿sí? ¿Y qué dice el teorema de ejes paralelos? El teorema de ejes paralelos dice lo siguiente: el momento de inercia con respecto a un eje es igual al momento de inercia centroidal, o sea, un eje que pase con respecto a un eje que pase por el centroide, más el área de la figura por la distancia entre ejes al cuadrado. Listo. Tengo rectángulos. ¿Cuánto vale el momento de inercia centroidal de un rectángulo con respecto a un eje horizontal que pase por el centroide? Pues ese momento de inercia centroidal para un rectángulo con respecto a un eje que pase por el centroide es base por altura al cubo sobre 12. Esa es la ecuación. Si no nos acordamos, miramos en la tabla. ¿Cuánto vale esa ecuación? Mírela acá. Base por altura al cubo sobre 12, ¿sí?, para un eje X que pase por el centroide. Entonces, esta ecuacióncita de acá es esto. Es este momento de inercia centroidal. ¿Listo? Entonces, aquí me toca utilizar teorema de ejes paralelos y aquí también teorema de ejes paralelos. Entonces, esto es igual a la base por la altura al cubo sobre 12 más el área de un rectángulo es base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto es para el rectángulo rojo. Menos, de nuevo, teorema de ejes paralelos, base por altura al cubo sobre 12 más el área del rectángulo, que es base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto es para el rectángulo azul, ¿sí? A muchos les gusta otra vez realizar una tablita, ¿sí?, calcular el momento de inercia, el área y toda la cosa. Entonces, se puede tener de nuevo la figura, la tabla, perdón.
Mire, acá está la tabla. ¿Y qué quiero calcular de la tabla? Quiero calcular el momento de inercia centroidal, quiero calcular el área y quiero calcular la distancia entre ejes. La distancia, el área y la distancia entre ejes. Y luego calcular el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Mejor así, ya la voy a organizar. Tenemos el área, la distancia entre ejes, el área por la distancia entre ejes al cuadrado y el momento de inercia centroidal. Listo. Entonces, área del rectángulo rojo, 350 por 250, eso ya lo habíamos calculado, mire, 87.500. Área del rectángulo azul, 200 por 250, menos 50.000. Listo. Las áreas ya están. ¿Qué es esta D? La distancia entre ejes. Si quiere lo ponemos, sí, no hay problema. Entonces podemos poner el negativo acá, no hay problema. Entonces, sí, distancia entre ejes. El eje centroidal del rectángulo rojo es este, ¿sí? El eje centroidal del rectángulo azul es este, ¿sí? Ejes que pasan por el centroide. Pero resulta que yo estoy calculando momentos de inercia con respecto a un eje que está a esta altura. Esta alturita de acá vale 91.6. 91.6. Esta alturita de acá vale 91.6. ¿A qué distancia se encuentra el eje centroidal del rectángulo verde? A 125. Entonces la distancia que hay entre ejes, ¿entre qué eje? Entre el eje verde claro y el verde oscuro, ¿sí? Esa distancia, este pedazo, es la resta de 125 milímetros menos 91.6 periódico. Esto es igual a 125 menos 91.6 periódico, eso es 33.3 periódico, 33.3 periódico, vale esa distancia entre ejes. Lo mismo acá, para el rectángulo azul. En verde oscuro está el eje centroidal y en verde claro está con respecto al eje que yo quiero calcular momento de inercia. Entonces necesito esta distancia entre ejes, esto. Esa distancia entre ejes es ¿cuánto? Pues aquí hay 150, esto. Y el eje verde claro está a una altura de 91.6, por tanto este pedacito en azul es 150 menos 91.6. Esto nos da igual a 58.3 periódico. Listo. Ahora sí, el área por la distancia al cuadrado. Entonces tenemos 87.500 por 33.3 al cuadrado. Esto nos da 97.222.222.2 periódico. A esta tabla no nos va a caber acá. Bueno, entonces miremos cómo le abrimos campo. Entonces esta tablita la vamos a mover más abajo para abrirle campo. Por aquí la podemos poner. Listo. Ahí está mejor. Ahora vamos para el otro. Esta área por la distancia al cuadrado. 50.000 por 58.3 al cuadrado. Esto nos da menos 170.138.888.8 periódico. Ahora los momentos de inercia. Recuerden que son rectángulos. Los momentos de inercia son base por altura al cubo sobre 12. Tanto para el rectángulo rojo como para el rectángulo azul. ¿Sí? Los momentos de inercia centroidales. Base del rectángulo rojo, 350. Por la altura, que es 250 al cubo. Sobre 12. ¿Esto es igual a qué?
Esto es igual a 350 por 250 al cubo sobre 12. Esto nos da 455.729.166 milímetros a la 4, ¿sí? Este también es milímetro a la 4 y este es milímetro a la 4. Ahora el del rectángulo azul. Lo mismo, base por altura al cubo sobre 12. Base del rectángulo azul, 250. Altura, 200 al cubo sobre 12. ¿Esto es igual a qué? 250 por 200 al cubo sobre 12. Esto es 166.666.666.6. Listo, esto ya lo podemos sumar. Vamos a sumar esta columna y esta columna. Este es negativo, este también es negativo porque está restando, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 97 millones menos 170 millones. Esto me da menos 72.916.666.6. Y ahora el momento de inercia centroidal, 455 millones menos 166 millones. Esto nos da 289.062.500. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X centroidal es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. El momento de inercia centroidal es este, 289.062.500, más el área por la distancia al cuadrado, que nos dio negativo, menos 72.916.666.6. Nos queda que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a 216.145.833.3 milímetros a la 4. Ese es el momento de inercia con respecto al eje X.